Seminario de Estética de la Paz. Yoga y textos sánscritos. Yo creo que ahí está. Bueno, entonces son las imágenes, ¿no? que están en la psique, así como para... Y entonces uno sigue debatiendo, ¿no? Se debate, uno va a entender por qué la tradición fue muy específica en la importancia de las palabras y cómo eso les llevó procesos de meditación, contemplación, pues muy extensos, que hasta el día de hoy, repito, siguen ocurriendo. Todo esto que estoy mencionando sigue ocurriendo en las reuniones de discusiones filosóficas de los brahmanes. A nosotros no nos admiten, excepto que seamos de esa casta, ¿no? Todavía, aunque están abolidas por Gandhi las castas en la India, pues siguen en uso en muchas localidades, ¿no? Entonces, en algunos casos es difícil, en otros casos son muy accesibles, son muy abiertos, ¿no? Pero uno queda como observador, ¿no? Y ya en las universidades, estos mismos personajes que ustedes ven ahí participaron en un seminario internacional de filosofía en la Universidad de Madras, en el Departamento de Filosofía, en estudios avanzados, Radhakrishnan. Los mismos, ya sin estar sentados en el piso, pues todos con ropa, ¿no? Y zapatos, ¿no? Pero los debates en la universidad igual eran en sánscrito, son en sánscrito. Y los debates que hacíamos también tienen que ver con una puntualidad del texto. Digo todo esto, además de cumplir con lo que me solicitó Valentina, todas estas imágenes que están en la psique de cómo se aprendían estos textos. Digo todo esto porque lo que estamos haciendo en las 4 sesiones no sustituye la práctica, experiencia directa de lo que los textos están diciendo. Es decir, estamos haciendo un estudio sistemático, pero repito, el texto, incluso el mismo texto como se estructura en la India, tiene una sección que debe dar los detalles específicos de la práctica, del silencio, la atención, bhavana, dharana, dhyana, samadhi. Es decir, la estructuración no es únicamente un divertimento intelectual, en este caso. Sin embargo, las 4 sesiones de este seminario buscan el rigor académico que proveemos en un sentido para poder profundizar en estas tradiciones. Sí, repito, entonces es muy importante tener eso claro para no confundir escenarios. Quiero decir cuáles son los métodos, ¿no? Es muy importante para mí y para este contexto, este proyecto, es decir, ¿cómo estudiamos nosotros estos textos? Ustedes han estudiado, se han aproximado de diversas formas a la tradición. Hay 4 enfoques metodológicos que están diversificados en las 4 sesiones. En la primera sesión, el enfoque que utilicé es un enfoque que llamamos Historia de las Religiones, donde analizamos, nos vamos al estudio de las religiones sin intentar siendo objetivo, ¿sí? Eso en general también se llamó estudios religiosos en otro contexto y que generó un tipo de metodología específica. La primera sesión fue una clara muestra de estudios religiosos, donde se expone y se estudia el objeto de estudio, ¿sí? Sin involucrarse en el sentido de ser un adepto que está demostrando teológicamente su tradición y está defendiendo su propia teología. El método de estudios religiosos busca entender los fenómenos religiosos, que llamamos religiosos en general, la mística, lo sagrado, el numen, las experiencias de meditación, la experiencia no dualista. Buscamos metodologías para intentar entenderlo, compararlo con otras tradiciones, intentar mostrar cómo la humanidad tiene confluencias que son más potentes y que nos podrían hermanar
más que distanciarnos, como hemos visto históricamente, cuando se define de manera muy ortodoxa o extrema un postulado religioso. Esos son los estudios religiosos, y ahí incluimos a todas las religiones del mundo. Cabe destacar el aporte que hizo Ninian Smart, el investigador británico, recuperando a Eliade, recuperando a Campbell, recuperando a Otto, recuperando a toda esta gente que buscó entender el fenómeno de lo religioso, lo divino, lo sagrado. Entonces, la primera sesión de este curso fue así. Por eso lo que presenté es intentar indagar. La segunda sesión, que es en la que estamos ahorita, voy a utilizar métodos indológicos. ¿Cuáles son los métodos indológicos? Los que utilizamos para poder estudiar la tradición de la India desde sus fuentes, desde la lectura directa de los textos tal como fueron escritos. Buscamos y comparamos en colecciones, en manuscritos perdidos, en colecciones privadas, buscamos en ediciones que alguien dejó por ahí, buscamos en toda la investigación que ha ocurrido en cerca de 4 siglos. Los 2 últimos siglos son muy importantes para la indología. En ese sentido, los métodos son métodos de traducción, métodos de conjetura, para poder decir qué significó una palabra en tal contexto, con qué bases filosóficas. Cada una de las palabras que voy mencionando tiene significados comunes en las diversas filosofías de la India, otras son muy técnicas. Es un desglose que se va a la raíz del sánscrito, ver cómo se usó, con qué variantes y con qué contextos, y eso cambia de manera muy precisa, sutil a veces, las explicaciones que están en los textos. Entonces, la visión indológica es reparar también, reparamos textos, y ese es un problema porque nunca son perfectas las maneras en que reparamos un texto que le cayó, no sé, le cayó agua, que fue transmitido de manera incompleta, que el copista del siglo XII pues quedó dormido y pues, dijo, pues aquí me quedé, y ya no transmitió otras dos oraciones, o que hoy en día me tocó hacer investigación en el sur de la India, en varias colecciones de manuscritos sánscritos, pues mucha gente en la India pues tiene los manuscritos del siglo XVII, XVIII y se está tomando su chai, ¿sí? Entonces el chai pues, se derrama, o la pacora con grasita, entonces con la misma mano agarra el texto de palma, y son textos que están súper dañados, ¿no? Entonces ahí hacemos como reparaciones en el estilo. ¿Cómo escribió este filósofo? ¿En qué momento de su madurez y desarrollo filosófico escribió esto? ¿Y qué textos leyó en ese momento para poder entender qué sánscrito usó? ¿Cómo citó? Algo que es muy importante en la tradición de la India es la cita. Están muy conscientes desde el siglo VIII a.C. de citar. Y hay partículas que indican la citación, como nuestras comillas o nuestros sistemas APA o Chicago, etc. Estoy hablando de una conciencia de que yo no dije esto, lo dijo el otro, Uvacha. Uvacha, Asti, Eta, Iti, partículas. Entonces vamos reparando, eso es la aproximación de estudios indológicos. Y es la que nos permite traducir para mucha gente que después los usa en muchos usos. Y también en esta sesión hay un enfoque inicial de estética. Estética, aquí voy a usarla en 2 sentidos. Como fue entendida en Occidente para primeramente entendernos, ¿sí? Toda la historia de la estética como una parte primeramente de la filosofía, como filosofía de las artes, que después va a tener un gran desarrollo con Baumgarten y Kant en adelante, como un enfoque en la experiencia estética, tal como está en la crítica del juicio. Invoco ese entendimiento para poder hacer conectores, y poder también definir cómo entendieron en la India lo que hoy llamaríamos estética, es decir, la teoría del rasa. Entonces, ahí utilizaré otro tipo de metodologías para poder analizar. En la tercera sesión, que es la de la próxima semana, inicio con la indología para poder continuar explicando la traducción, pero también comenzaré a incorporar metodologías de los estudios de paz. Son metodologías que estamos pensando desde nuestro tiempo. En algunos casos hacen puentes hacia lo que es la tradición de la construcción y la conciencia de la construcción de paz en el mundo. Y no solo en el mundo occidental moderno y contemporáneo,
sino en las tradiciones antiguas, incluyendo las mesoamericanas en México, los pueblos originarios, donde también podríamos repensar estos conceptos. Ahí hay una lectura en la tercera sesión de esas metodologías y podré leer el término Shanta y el término Ahimsa desde el sánscrito, pero también desde una posible interpretación, dado que estamos haciendo esto en el siglo XXI, en 2025. En la sesión cuarta cierro nuevamente con estudios, con historia de las religiones, con indología, con estética y con estudios de paz. Entonces, son metodologías diferentes y quiero que ustedes las vean. Esto que he mencionado no sustituye, repito, a la experiencia y práctica de lo que estos textos están diciendo. Bueno, vamos con algunos preliminares, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el diagrama enorme de Abhinavagupta? Abhinavagupta lo ubicamos entre el 10 y el 11. Es sencillo ubicarlo a él porque su papá fue un filósofo invitado en la corte de varios reyes y un rey en específico que dejó varios documentos para poder cifrarlo históricamente. Nos permite ubicar al papá de Abhinavagupta en Cachemira. Después, los juegos de palabras que Abhinavagupta pone en sus libros, pone juegos de palabras que están hablando de su identificación sin decir directamente, pues yo soy tal, estoy en tal universidad, estoy haciendo tal estudio, hice tal doctorado. Lo hace de una manera poética y nos permite ubicar en qué momento vivió y más o menos podemos ubicar de una manera un poco más precisa el año en el que muere Abhinavagupta, que es 1016 al 1020 aproximadamente, ¿no? Hay quien le mueve fechas, pero digamos que podemos ubicar a un Abhinavagupta en el 950 aproximadamente al 1016, 1020, era como Cachemira. Abhinavagupta venía, como dijimos, de una familia de brahmanes, de sacerdotes, de gente, de los que se transmiten el conocimiento, los que estudian los textos. Se entiende que tenían fama de ser eruditos, ¿no? Especialmente Abhinavagupta, ¿sí? Por haber crecido, digamos, ser en la corte de un rey, pues pudo haber sido una figura de la cual ni siquiera podemos estar hablando, ni estaríamos hablando ahorita. Pudo haberse dedicado a ser parte de la vida divertida de la corte, ¿no? Intensa, ¿no? Pero resulta que Abhinavagupta desde muy chico comienza a buscar maestros que le expliquen cada filosofía, ¿sí? Pensemos lo que pasa con Agustín de Hipona, que va de un lugar a otro, ¿sí? Buscando, entendiendo, indagando hasta que encuentra dónde, ¿no? Abhinavagupta es muy curioso porque muy joven se vuelve un erudito en sánscrito y comienza a estudiar con los maestros, así como esas imágenes, ¿no? Sabemos que Abhinavagupta tiene un desarrollo intelectual en su pensamiento que no solamente implicó el conocimiento de las filosofías de la India que mencioné en la sesión pasada, las 6 dársanas, sino también fue alguien que le interesó mucho el budismo. Es curioso, Cachemira en ese momento está llena de filósofos budistas en la época en que viven ellos. En ese momento, el norte de la India tiene un auge, y digamos un auge que está a punto de ser la salida del budismo de lo que hoy llamamos India. Pero aún así le toca a los maestros de Abhinavagupta y a él mismo debatir argumentos, ideas, teorías con el budismo. Abhinavagupta los menciona en una y otro lugar, pero se ve que el budismo dejó una huella porque ya para entonces estaba la lógica budista muy desarrollada, Dharmakirti, Vignaga, que hoy podemos consultar, que desarrollan mecanismos argumentativos. Y hay una escuela en Cachemira del budismo muy interesante, que es poco estudiada en español. Un tiempo la estudió Fernando Tola y Carmen Dragonetti, colegas precisamente del Cono Sur, ¿no? Que es la escuela Yogacara. La escuela Yogacara son los que analizan profundamente el papel de la conciencia, la mente y el lenguaje. Y se vuelven grandes interlocutores del pensamiento no dualista de Cachemira. Hay debates muy interesantes que quedaron registrados en un maestro previo de Abhinavagupta, de la línea de la escuela Pratyaviña, llamado Utpaladeva, que ese se ha estudiado mucho en filosofía, porque fue
Entonces, desarrolló teorías filosóficas muy interesantes, ¿no? Y una de ellas es responder al budismo. Entonces, Abhinavagupta vive en este entorno. Ya cuando se pregunta y le interesa todo esto que tiene que ver con la estética, ya Abhinavagupta está en una etapa madura, ya escribió los primeros comentarios, ya escribió las obras originales, ya escribió sobre Tantra, ya escribió sobre filosofía, ya escribió sobre los grandes textos, nos va comentando, hay un comentario del Bhagavad Gita de Abhinavagupta muy específico en torno a cómo entendieron ellos en su tradición, en el siglo X y XI, la Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un momento en el que comienza, ya en la etapa madura, a revisar los tratados que tienen que ver con las artes. Y con lo que está intuyendo es una experiencia que es muy importante estudiar. Y él se regresa como buen erudito a ver quién escribió y qué queda sobre esa tradición que habla sobre el rasa, la tradición y la teoría del rasa. Sabemos que lee de primera mano el Natya Shastra, que es el texto más antiguo que tenemos de teoría estética de la India, teoría del rasa, y que se lo atribuimos a Bharata, y que la fecha de escritura es muy imprecisa, ¿no? O sea, hay quien dice que es del siglo II de la era común, hay quien pone que es del siglo V, hay quien dice que es del IV. Entonces, digamos que de los estudios más interesantes que ha habido en ese sentido, podemos ubicarlo entre el siglo IV y V de la era común, la conformación ya del texto llamado Natya Shastra, que es el Shastra del drama, de la dramaturgia, así es como se traduce. Pero en ese texto enorme, Bharata habla de muchas cosas, de las artes, de las partes técnicas de cada una de las 64 artes, habla de las que son más contundentes para su tiempo, y también comienza a hablar en el capítulo 6 de algo único. Comienza a hablar de aquel placer degustable en la persona al entrar en contacto con una representación artística. ¿Dónde ocurre? ¿Qué es eso? ¿Y por qué utilizó el término raza? Entonces, Abhinavagupta lee ese texto de Bharata, y lo que tenemos allí es que es el momento en el que Abhinavagupta se puso a investigar todos los comentarios que habían existido en torno a ese texto. Acuérdense ustedes que Abhinavagupta lo ubicamos en el 9 y el 10, ¿sí? Bharata, pensemos que es del cuarto, quinto su texto. Entonces, tenemos una distancia de 3 a 4 siglos aproximados, que Abhinavagupta investiga todos los comentaristas, teorías, filósofos, artistas, maestros que comentaron el libro de Bharata. Todos los comentarios del Natya Shastra se perdieron, no llegaron se perdieron. Solo sabemos de ellos por Abhinavagupta, porque él en su comentario llamado Abhinavabharati, es el comentario al Natya Shastra, él se puso a estructurar todo lo que encontró de comentarios, qué perspectivas, qué habían enfatizado, qué habían agregado y cómo habían entendido la teoría del rasa. Y vemos entonces el estilo del sánscrito que nos permite decir, este es el pensamiento de Abhinavagupta. Hizo una labor de sistemática de un historiador, ¿sí? Estructura, comenta, hace una crítica también literaria de algunos estilos, y entonces pone su pensamiento. El Abhinavabharati es enorme también. Lejanamente, en esta vida y la otra, se puede traducir todo a alguna lengua moderna. Hay fragmentos traducidos al inglés, hay una traducción de una parte del capítulo 6 al español hecho por Oscar Pujol y Chantal Maillard en el libro Rasa, indica el año 2000. Pero tenemos realmente una buena parte que también surgió del estudio del Natya Shastra y del Abhinavabharati, que se puso a traducir fragmentos, ¿no? El Abhinavabharati también va comentando el Natya Shastra en ese sentido, y es en el capítulo 6 donde está, yo diría, una de las
de las fuentes más importantes para estudiar toda la teoría de raza. Y es en el capítulo 6 de la Vinabharati, donde está la sección que llamamos Shanta Rasa Prakarna, que se traduciría como la sección de discusión del placer estético de la paz, o del placer estético de la serenidad. Esa sección es la más grande, creo que es la única de todo lo que sabemos después de revisar siglos de todo esto que ha sido el estudio del pensamiento de Abhinavagupta, especialmente a partir del siglo XIX, que es la porción más extensa, más detallada, que habla de un placer profundo, continuo, que no es ni lógico, ni está en el proceso de argumentación racional, sino que ocurre por deleitarse en algo que detona el rasa o placer estético y que se vuelve una antítesis, porque normalmente lo que detona la experiencia estética es emoción, es el arte, y Shanta está hablando que está en el campo de lo estético, pero es un momento en el que toda la emoción queda en reposo. Y ese reposo, dice Abhinavagupta, es una emoción. No es una emoción de otro tipo. Es una emoción que llamamos Shanta y que incluso está a la base de las demás emociones. Es como el punto cero donde reposa las demás emociones conectadas, y Shanta es lo que está en medio, ¿sí? Se entra como en un huequito para acceder a un estado de serenidad que es placentero. Lo que quiero destacar de aquí es la palabra placer, gusto, sabor. Rasa, Shanta Rasa está indicando el sabor, el placer consciente que se detona en la persona. Entonces, eso es lo que hace Abhinavagupta, y es lo que vamos a analizar, ¿no? Para la traducción que les presento, utilicé los siguientes textos editados en Devanagari. Utilizamos siempre los manuscritos de Baroda, ¿sí? Utilizamos los manuscritos que fueron especialmente editados en los años 40 por uno de los máximos eruditos en sánscrito que hemos tenido en el siglo XX y de origen indio, Venkateshwar Raghavan. Raghavan es uno de esos académicos que también era un maestro en el plano de la vida ascética. Raghavan edita por primera vez este texto en una obra que va a después publicarse, editarse y revisarse, y finalmente se vuelve a revisar en los años 60 porque se descubrieron otros cachos de manuscrito y se descubrieron otros textos que permitían arreglar las conjeturas, ¿no? En el 67 se publica la versión, digamos, más pulida, pero es la de Raghavan. En el 69 se publica otra versión que es precisamente de un proyecto en Harvard, y que lo publica finalmente el Oriental Research Institute de Pune, porque ahí había también otro grupo de copias de manuscritos que aparecieron en la parte central de la India y después se compararon con los que quedaban en colecciones privadas de Cachemira. Entonces, esa segunda publicación es de Mason y Padwan, que eran estudiantes de Ingalls, el gran indólogo de Harvard, que tradujo el Dhyana Loka Lochana que les puse en el Classroom, ¿no? Que es una obra maestra, es una obra de estética, de artes, de filosofía de las artes, impresionante el Dhyana Loka Lochana, pero ese es tema de otro curso, ¿no? Entonces, lo que hago es comparar los dos, veo las conjeturas y reviso en otras obras de Abhinavagupta cómo se fueron resolviendo. Muchas lagunas quedaron, porque hay pasajes que llamamos corruptos. Llamamos pasaje corrupto en indología a los pasajes donde se alteró algo, el copista le puso un puntito de más, el copista le puso una A o hizo una sandi, una mezcla de vocales que pues fue de su cosecha, ¿sí? Y no cuadra con el estilo.